Marcelino Menéndez y Pelayo habla muy someramente, muy sucintamente de Bernardo Pérez de Chinchón. Estoy citando la historia de los heterodoxos españoles. Bernardo Pérez de Chinchón, canónigo de la Colegiata de Gandía, que escribió contra los moriscos el Antialcorán. Lo llama Antialcorán, aunque su título real, como vemos, es Antialcorano. Escribió contra los moriscos el Antialcorán, libro prohibido por la Inquisición. Bueno, eso no es exacto del todo o merece una precisión. Ahora veremos, y será objeto de un análisis un poco más desarrollado, por qué fue prohibido o por qué se considera prohibido, pero si nosotros nos vamos a las primeras páginas, a los preliminares del Antialcorano, lo que encontramos, debería haber puesto una cintilla, siempre. La edición es muy lujosa, por cierto, ahora veremos la edición tan lujosa que voy a desnudarla desde este preciso momento para que se vea que esto es un señor libro, una encuadernación en tela, como Dios manda, un señor libro. Una edición de lujo como fue la que tuvo al entrar en España los versos satánicos, esa magnífica edición de Círculo de Lectores. Los libros que pueden ser quemados, por lo menos que sean lujosos, como esos magníficos libros que aparecen en los cuadros y frescos que representan a San Pablo quemando los libros de magia. Bueno, como digo, si vamos a los preliminares, estudio preliminar, pero no, yo busco los preliminares del propio libro. Lo que encontramos en la primera página del texto de esta edición de la Universidad de Alicante es: visto, examinado y aprobado por el reverendísimo señor cardenal arzobispo de Sevilla e inquisidor general, y por los de su consejo, y asimismo por los reverendos señores inquisidores apostólicos de Valencia, y por el reverendo señor Guillén Desprats, vicario general del arzobispado de Valencia y inquisidor ordinario, a quien va dedicado el presente libro. Léelo en buen hora, que el prólogo te avisará de la necesidad, provecho y orden de este libro. De este libro. Ya que he leído y inquisidor, pues de este. A la Inquisición le parecía este libro estupendo, de entrada. ¿Pero por qué? Claro, hay una trampa, hay un truco. Es que el inquisidor, el reverendísimo señor cardenal arzobispo de Sevilla e inquisidor general, es el inquisidor Manrique, que es erasmista. En aquel tiempo los inquisidores eran seguidores de Erasmo y eran partidarios absolutos del diálogo, de los diálogos interreligiosos, interconfesionales, entre herejes como Lutero y ortodoxos como su maestro Erasmo. Eran partidarios de las buenas letras, de la libertad expresiva, de las licencias satíricas, incluso contra los excesos y los abusos de la religión. Los inquisidores en aquel tiempo tenían la manga muy ancha. Solo cuando muere el inquisidor Manrique empeoran las cosas de manera catastrófica, pero antes también hay una pequeña persecución, bueno, no pequeña, hay una persecución contra los erasmistas cuando el emperador, que es uno de los mayores valedores de Erasmo, uno de los mayores admiradores de Erasmo, junto con el Papa, junto con varios papas y con los inquisidores, cuando el emperador se va de España, se aprovecha que no está mirando para empezar a encarcelar, acusar, perseguir a los erasmistas. Bueno, en este caso se trata simplemente de que el inquisidor apruebe, y no es que apruebe el inquisidor general, es que aprueba el inquisidor general, los inquisidores apostólicos de Valencia y el inquisidor ordinario, que es Guillén Desprats, que aquí en nota se explica quién es, su trayectoria intelectual. Bueno, no se explica tanto, porque simplemente se dice: debió ser un personaje muy estimado por Bernardo Pérez, pues este le dedicó el Antialcorano y la traducción de la lengua de Erasmo. Debió, o sea, tampoco se sabe mucho de él. Menéndez y Pelayo, a renglón seguido, deja bastante claro y deja patente y cristalino que Bernardo Pérez de Chinchón
era un admirador ferviente de Erasmo. Bueno, en realidad es que naturalmente es algo que queda claro desde el primer momento, porque aparece en la historia de los heterodoxos españoles como uno de los principales, más prolíficos y fructíferos traductores de Erasmo. Pero se puede decir mejor con sus propias palabras. Cita de los silenos. Bueno, dice Menéndez y Pelayo: el traductor de este libro y del siguiente fue Bernardo Pérez de Chinchón, canónigo de la Colegiata de Gandía, que escribió contra los moriscos el Anti-Alcorán, libro prohibido por la Inquisición. Silenos, está dando una bibliografía de traducciones de Erasmo, Silenos de Alcibíades, compuestos por el muy famoso doctor Desiderio Erasmo Roterodamo, y agora nuevamente de latín en lengua castellana, traducidos por el maestro Bernardo Pérez de Chinchón, en Anvers, en casa de Martín Nucio, a la enseña de las dos cigüeñas, 1555. Y de aquí toma estas palabras del prólogo al cristiano lector. Si has leído El Caballero Cristiano, que por otro nombre se llama Inquiridión, si has leído muchos y diversos diálogos y coloquios, si has leído un tratado de los loores del matrimonio, que ya todo anda en romance, hay unos puntos suspensivos que mete Menéndez y Pelayo y no, en fin, no sé si es una laguna. El caso es que se salta a estas frases. Ya vemos, reveladoras, muy reveladoras, ya vemos en cada parte de nuestra España no traer otra cosa en boca sino Erasmo y sus obras, que muchos se esfuerzan a sacar de latín en romance diversos tractados, porque el pueblo que no sabe latín no carezca de tanto bien. Y como yo en los días pasados una glosa suya sobre la oración del Pater Noster, mete Menéndez y Pelayo la palabra que falta, traduje, quise probar el segundo lance. Bernardo Pérez de Chinchón es un admirador de Erasmo, los inquisidores son admiradores de Erasmo, a los moriscos hay que convertirlos, todo bien, parece que todo bien en un principio. ¿Por qué al final las autoridades eclesiásticas, no específicamente desde luego el inquisidor general, ni los inquisidores apostólicos, ni el inquisidor ordinario, por qué las instituciones religiosas, como es verdad y es lo que pasa y es lo que aparece reflejado y recogido en esta edición de Francisco Pons Fuster, no voy a decir Fusté, claro, por eso es acento de Barcelona, diré Francisco Pons Fuster, por qué las autoridades eclesiásticas acaban ocultando, enterrando este libro. ¿Qué razones podía haber para esto? Para Menéndez y Pelayo está prohibido por la Inquisición directamente. Bueno, las razones son muy claras, son muy claras y patentes, pero me gustaría compararlas con prohibiciones más recientes, y muy recientes, vamos, de plena actualidad, que tienen que ver con las tierras levantinas, tienen que ver con el cristianismo y tienen que ver con el Islam, y que nos demuestran estas nuevas historias que no ha cambiado mucho, y que España no ha cambiado mucho, el mundo no ha cambiado mucho, el diálogo interreligioso, el diálogo religioso no ha cambiado apenas en siglos. Tengo aquí un artículo en una página especializada en fallas, Distrito Fallas, fallas para falleros y no falleros, según Candreu, que Historia da una noticia sobre, bueno, se titula Religiones muy molestas con fallas. Religiones muy molestas con fallas. No aparece firmado, no hay más firma que Distrito Fallas, pero yo no sé si debería, antes de nada, empezar explicando lo que son las fallas, que puede que sea algo insólito, inexplicable, difícil de entender para, no sé, para quienes no sean españoles e incluso para quienes también lo sean. Y no encuentro una mejor explicación que, vaya, es que no sé si va a estar, porque todo esto es completamente improvisado y me temo que no está, así que voy a tener que dar
una explicación. Unos guionistas de televisión, vamos a ver, me temo que no, que ha desaparecido. Unos guionistas de televisión para entretenerse crearon un genial diario ficticio llamado El Garrofer. Se desentendieron de ese proyecto y un asistente, alguien que les ayudaba a la parte informática de la página, recogió todos esos textos maravillosos en un blog, en un portal llamado Logarrofer, y allí se podían leer algunos de estos artículos, aunque desgraciadamente sin la parte gráfica, porque tenía muchos pases en los que aparecía una caricatura y un texto descacharrante y genial. Todo eso se perdió en ese proyecto de conservación de lo que... Bueno, es que los autores se habían desentendido porque había que pagar la página, no quisieron hacerlo, pues se borró todo y solo quedó esa página en la que el que lo había conservado recogía el texto, lo recogía solo en el texto, no en la parte gráfica. En la parte gráfica, bueno, por ejemplo, salía un payaso como si fuera un personaje protagonista de una noticia que hacía la siguiente declaración: payasete bubli, : me han hecho algo en el páncreas. Una de las noticias geniales de El Garrofer era sobre el enfrentamiento, la casi guerra civil que había por las fallas, que claro, al no encontrarlo, pues tendré que contar qué son las fallas. Las fallas son gastarse unos 100.000 euros cada año, quizá más, quizá muchísimo más, en hacer esculturas de cartón piedra, muy lustrosas, muy brillantes. Algunas parecen de plástico, parecen de materiales lisos, brillantes, netos, nada que ver con el cartón. Son de cartón, pero son de un cartón brillante, magníficamente pintados, unas esculturas colosales a las que se mete fuego. O sea, es como si hacemos una pira con 100.000 euros, pero yo creo que es más, y cada año le metemos fuego, con gran regocijo por parte de la población valenciana, de Valencia y de otras ciudades, aunque con el agravante de que no es solo quemar dinero, es quemar dinero transformado en arte, porque son verdaderos escultores y artistas falleros. Bueno, pues había una noticia fantástica en la que se enfrentaban las posturas a propósito de las fallas, los que querían silencio y protestaban abriendo mucho la boca como un mimo e inclinando la cabeza en una protesta silenciosa, y los que eran devotísimos de la fiesta, y estaba entre ellos uno al que llamaban Porky porque una de las mascletas, uno de los petardos le había arrancado la piel de la cara y tenía que llevar la máscara de un cerdo, o la piel de un cerdo. La postura de los autores quedaba claro al resumir en un párrafo la diversidad y disparidad de posturas frente a las putas fallas. Bueno, pues yo me posiciono naturalmente, me ubico, por supuesto, en contra de las putas fallas, pero es una tradición, indudablemente, es una tradición inveterada que me lleva a colocar ya una observación y tenerla ya delante de los ojos. A propósito de las tradiciones populares, me lleva a una observación de Pascual Boronat y Barrachina, que por cierto tiene algo de erasmista también, porque era un carmelita, era un fraile carmelita para el que, al igual que para Erasmo, para Rabelais, la orden era muy dura y al final se secularizó, se hizo un sacerdote secular, no regular. Pascual Boronat y Barrachina. Bueno, pues... y Barrachina, perdón. Barrachina. He dicho Barrachina. Barrachina. Pascual Boronat. Al principio Fray Pascual Boronat y luego, como Erasmo, se deshizo de las durezas y los rigores de la orden. Y como Erasmo era un gran erudito, un gran y prolífico escritor. Bueno, su obra Los moriscos españoles y su expulsión, de 1901, que es la que le da absoluta fama, es la obra por excelencia, la más conocida de Pascual Boronat y Barrachina. Barrachina, sí he dicho antes Barrachina, un lapsus habitual y esperable con este tipo de apellidos.
Bueno, pues en su obra de 1901, en el segundo volumen, en la página 387, leo esto a propósito de las... Bueno, es una tradición, claro, es una tradición popular, pero un poco más refinada, que son las leyendas, las tradiciones orales, los cuentos, las historias. La gloria, el paraíso y el infierno de las leyendas moriscas, dice Pascual Boronati Barrachina, nos remite, esto ya es un entretenimiento erudito en esta lectura y esta presentación, pero bueno, nos remite a un manuscrito de la biblioteca de Gallangos, de Pascual Gallangos, Pascual, curiosamente como Boronat. Bueno, qué tontería, supongo que en el pasado había mucha más gente que se llamara Pascual. Del señor Gallangos, él lo llama el señor Gallangos. Reproducida por el señor Guillén y Robles en el tomo primero de sus leyendas moriscas, páginas de 54 a 61, resultan una concepción... la gloria, el paraíso y el infierno de las leyendas moriscas resultan una concepción material y en ocasiones grosera, incapaz de ennoblecer facultad alguna del alma humana, incapaz de inducir a la práctica de la ley moral, defectuosa para el ejercicio del sentimiento y, en una palabra, suficiente, apta para el desarrollo del ejercicio impetuoso y desarreglado de los sentidos. Originalidad. El absurdo nunca fue original, y en los moriscos menos, puesto que las leyes y creencias alcoránicas eran la fuente abundosa de la literatura aljamiada, con la agravante de acentuar, si cabe, la nota grosera y materialista de la doctrina mahometana, en ocasiones frecuentes, según demostraron Lope de Obregón, Juan Martín Figuerola, Pérez de Chinchón, Fonseca y Jaime Bleda. Sigue dando ejemplos, continúa, para dar ejemplos de estas desviaciones narrativas tendentes al materialismo. La creencia morisca, dice, en el Megix, Munkir, y Negix, Nakir, repugnaba sobremanera a los cristianos viejos que legislaban acerca de las sepulturas moriscas, aunque inútilmente, puesto que los amuletos escritos con azafrán diluido en agua de azahar acompañaban a los muertos, merced a la fe característica de los de aquella raza. La misma personalidad de Mahoma hállase envuelta, al decir de los textos aljamiados, entre un sinnúmero de milagros. Y aquí cita a Guillén y Robles. Impregnados unos de poética belleza, groseros y ridículos otros, muchos obscenos, todos absurdos, justificando el decir castellano más falso que los milagros de Mahoma, transformado en adagio por nuestros mayores. Es decir, según Pascual Boronati Barrachina, el Islam que comenta que... Bueno, venga, adelanto algo importante en esta exposición. El padre Pérez de Chinchón, Bernardo Pérez de Chinchón, Fray Bernardo Pérez de Chinchón, no lee el Corán directamente en árabe. Como muy bien historia Francisco Pons Fuster, lo que hace es irse a obras apologéticas y obras dialécticas, obras de conversión, obras cristianas en contra del Corán, obras polémicas, erísticas, contra la religión musulmana, y complementar lo que le dicen estos libros, los datos que ya le aportan estos libros, con maestros de la ley islámica que tenía al alcance de la mano, y da sus nombres, empieza a dar sus nombres, hasta que llega un momento en el que se para. Y yo creo que se para pensando que no le está haciendo ningún bien a los autores que cita, a los autores vivos que le han servido de instrucción que cita, porque por un lado les va a conseguir la enemistad de los musulmanes y por la otra, como maestros del Corán, les va a procurar la enemistad de los inquisidores y de los cristianos. Así que da unos cuantos nombres y luego sabemos por sus diálogos, que veremos luego, los diálogos cristianos, luego sabemos por los diálogos que alguno de estos maestros se ha convertido
a la fe cristiana, así que parece ser que los sermones del anti-Alcorano han servido. Bueno, pues parece ser que sí, que algunos se convierten y entonces se da su nombre, pero hay que decir que la defensa que hace del Corán ya en los diálogos el maestro de la ley coránica, el maestro de la ley musulmana, esas informaciones las da por amor a la verdad y por dar detalles sobre una ciencia, sobre unos libros, sobre una tradición histórica, y no por convertir. Y ya se convierte, claro, en un peligro, en un peligro para el converso. Entonces ahí sí que entra, y con muchas ganas, la Inquisición con los conversos. Tiene que justificar que lo que pueda decir el converso a favor del Corán, de Mahoma, lo hace por amor a la verdad, por aportar conocimiento y no por convertir a nadie. Es una situación, desde luego, es una situación muy comprometida, la de los sabios islámicos que ayudaron a Bernardo Pérez de Chinchón, una situación tan comprometida como la de los que han asistido a las tropas españolas y de la OTAN en Afganistán y en cualquier otro país. Una situación verdaderamente peligrosa. Bueno, mucho más, desde luego, mucho más en tiempos actuales. Porque los talibanes no son ni nuestros musulmanes del siglo XVI ni nuestros inquisidores del siglo XVI. Son mucho peores, Los talibanes son muchísimo peores que la Inquisición del siglo XVI. Bueno, y desde luego de este periodo del siglo XVI muchísimo menos, porque es que los inquisidores eran erasmistas. Lo que pasa es que los inquisidores no podían hacer nada frente a la presión de las denuncias de las órdenes religiosas. Y sobre todo de los particulares, que son los que verdaderamente mantienen un sistema de terror, de denuncias y delaciones. Las SS tenían muy poco personal de plantilla, en contraposición con todos los voluntarios, denunciantes anónimos, con el número ingente de colaboradores que no estaban en nómina ni en plantilla. Bueno, volviendo a la actualidad, resulta que vemos este repaso, supongo que no viene fecha tampoco, no viene autor, pero tampoco viene fecha, pero supongo que se hace a propósito, que este repaso viene a propósito de... No, es un artículo antiguo, no tiene que ver con la situación actual, en la que una de las fallas, que se van a quemar con retraso, porque el 19 de marzo, que es cuando empiezan las fallas en San José, el 19 de marzo estaba todo el mundo de cuarentena o no sé qué historia, y ahora se ha aligerado todo y sí que puede haber manifestaciones masivas para quemar obras de arte en la calle. Y bueno, pues se han dejado las fallas para ahora. Pero resulta que una de las fallas contenía una media luna. Una media luna no es un símbolo religioso, es un símbolo político, túrcico, es como estos estandartes que, claro, en el Imperio Otomano pasan a coronar todos los minaretes, todos los alminares, pero no es algo religioso, es algo político, es un yumur. Son como estas banderas, como estos estandartes que tenían las tribus túrcicas. No es algo religioso, ni que tenga que ver con Mahoma, ni con los compañeros del profeta, ni nada parecido. Es un símbolo religioso. Es un símbolo político. La media luna no es un símbolo religioso, es un símbolo político, y además es un símbolo que también representa de alguna manera paralela a la ciudad de Bizancio. Bueno, entonces, una media luna, vale, nada más que una media luna, pero es que resulta que esa media luna tenía escrita en la falla, con una caligrafía muy historiada, tenía la palabra Corán. Aunque claro, la palabra Corán en sí no es un texto coránico, porque es el título y es un nombre por antonomasia. El Corán es la lectura, la escritura. Más bien la lectura. Corán significa lectura, ya está, sin más. O sea que tampoco es quemar un versículo coránico, tampoco es quemar la palabra de Dios.
pero a la comunidad musulmana, que me gustaría a mí saber quién decide quién es la comunidad musulmana, pero bueno, digamos que existe una comunidad musulmana, bueno, existía en el siglo XVI, había comunidad musulmana, evidentemente. La comunidad musulmana lo vio mal, que se quemaran, que se quemara la palabra Corán. Y entonces, de mutuo acuerdo, quien hizo la asociación que iba a hacer arder la falla, y los musulmanes encabezados no sé por quién, porque claro, también habrá, digo yo, musulmanes a los que les dé igual. Bueno, pues acordaron no quemar la falla. Y súbitamente apareció de la nada un activista que encargó, no sé con qué dinero, una reproducción exacta, idéntica a la falla que no ardió, y quería meterle fuego en la plaza de no sé, donde debería haber ardido, pero la autoridad civil, con algo de cacicada, con algo de razón también, prohibió la manifestación. Con algo de cacicada, porque parece ser que estaba autorizada. Con mucha razón, porque seguramente lo que habría autorizado sería una manifestación y no quemar cosas. Claro, eso ya es un peligro. Cuando lo organiza el Estado, cuando lo organiza el Ayuntamiento en las fallas, pues cuando lo hace un particular en mitad de la calle como una protesta, evidentemente las autoridades civiles tienen todo el derecho del mundo a prohibirlo. Bueno, pues al final llevaron esa media luna a un descampado y de noche le metieron fuego, hicieron un vídeo y casi salen ardiendo, es algo muy divertido. Pero claro, esto no es algo que carezca de precedentes. En este artículo, Religiones muy molestas con fallas, que puedo añadir, aunque, bueno, toca tangencialmente el antialcorano, pero yo creo que no, ayuda a entender el ambiente del antialcorano, el ambiente de Gandía, del Levante, en tiempos del antialcorano. Bueno, pues el repaso es bastante completo, aparecen ofendidos los hinduistas, porque había todo un complejo fallero dedicado a las divinidades hindúes, y bueno, sale un Ganesha bailando, bastante tripón, caricaturesco, que creo que el Ganesha no les importó tanto que se quemara. Lo que les molestó es un mucho más artístico, más clásico, Shiva Nataraya, Shiva Señor de la Danza, que al final pues también hubo un acuerdo y los falleros, que estoy viendo que era la falla Ceramista Ros José María Montes Lerma, falla Ceramista Ros José María Montes Lerma, un nombre de una falla dedicada a dos autores, a dos artistas. El monumento se llamaba Bells Contes de la India, Cuentos viejos de la India, del escultor Sergio Fandos. Claro, y esos viejos cuentos en realidad era mitología, y claro, cuando hablamos de mitología de un pueblo que se sigue tomando en serio esos mitos, hablamos de religión, así que no eran cuentos, eran textos sagrados, sagradas escrituras. Entonces, claro, está Shiva, está Ganesha, está, entiendo yo, que está también Sarasvati, y bueno, claro, todo esto les pareció una barbaridad, y hubo una negociación. Leo: el templo hindú Sivananda Mandir y el Centro Cultural de la India, o sea, es que hay representación en Valencia de la religión hinduista, no querían que se quemara la falla, posibilidad que se plantearon los falleros seriamente ante una inesperada y desagradable situación, porque su objetivo no era ofender a nadie. Hombre, claro, sí, pero de buenas intenciones está empedrada la senda del infierno. Estas cosas hay que pensarlas. Cuando uno se documenta sobre la India, tiene que saber lo que es un cuento, lo que es tradición popular, lo que es una religión que siguen millones de personas. Y bueno, al final lo arreglaron. Finalmente se llegó al acuerdo de eliminar cualquier referencia a la religión y donar la figura de Shiva al templo hindú de Valencia a cambio de permitir la crema. Es decir, que el templo hindú de Valencia se hizo
con una escultura religiosa que en realidad era una falla, destinada a meterle fuego. Pero resulta que el último día, a las 8:30 del 19 de marzo,